El peso de la promesa. Nacemos sin pedir permiso, sin poder elegir a quienes pertenecemos ni qué circunstancias nos rodearán. Desde nuestros primeros momentos en este mundo, somos depositarios de esperanzas, de sueños y de expectativas que, aunque no lo notamos en los primeros años, se convierten en una carga invisible que cargamos sobre nuestros hombros. Esa carga toma muchas formas, a veces es el anhelo de nuestros padres de que seamos mejores que ellos, que no repitamos sus errores, que logremos lo que ellos no pudieron alcanzar. Otras veces, es la promesa tácita que nosotros mismos hacemos, queriendo recompensar todo lo que nos dieron. Pero, ¿qué sucede cuando la vida no resulta como esperábamos? ¿Qué sucede cuando, después de años de esfuerzo, nos damos cuenta de que hemos fallado, no solo a ellos, sino a nosotros mismos? Esta es la historia de un hijo, como tantos otros, que creció bajo la sombra de esas expectativas. Es la historia de alguien que prometió más de lo que pudo cumplir, y que ahora se enfrenta al dolor desgarrador de saber que ha fallado. Pero también es la historia de una reconstrucción, porque, aunque no lo parezca en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad de volver a empezar, de recoger las piezas rotas de lo que fuimos y reconstruir algo nuevo, algo más fuerte, algo más auténtico. Primer acto, la promesa rota. La casa de los sueños. Era una casa sencilla, pero llena de amor. Los recuerdos de la infancia del protagonista siempre estaban teñidos de esa sensación cálida de pertenencia, de seguridad. Cada rincón de esa casa parecía estar impregnado del esfuerzo y sacrificio de sus padres. Ellos, como tantas familias, habían dejado todo en su camino para darle a su hijo la oportunidad de una vida mejor. Se levantaban al amanecer, trabajaban largas horas y, al regresar, lo miraban con ojos llenos de esperanza. Desde pequeño, el protagonista había sentido esa esperanza arder dentro de él. Había una conexión entre el amor que recibía de sus padres y la promesa no dicha que se había formado en su corazón: voy a hacer que todo esto valga la pena. Voy a cumplir sus sueños a través de los míos. El amor que le daban sus padres no era solo cariño, era una fuente de energía, una inspiración para esforzarse más, para ser mejor. Recuerda cómo su padre le hablaba en las noches, después de una larga jornada de trabajo: hijo, tú puedes ser lo que quieras ser. Nosotros no tuvimos las oportunidades que tú tienes. Aprovecha cada momento, no te rindas nunca. Y su madre, siempre vigilante, siempre atenta, le repetía: tú eres nuestra esperanza, todo lo que hacemos es por ti. Durante mucho tiempo, esas palabras fueron su mayor motor. Se prometió a sí mismo que no defraudaría a quienes más amaba, que sería el hombre que sus padres soñaban que fuera. Pero, con el paso de los años, esa promesa se volvió una carga pesada, un peso que, en lugar de motivarlo, comenzó a agobiarlo. La adolescencia, entre sueños y miedos. En la adolescencia, cuando los sueños de la infancia aún parecen alcanzables pero comienzan a chocar con la realidad, el protagonista experimentó sus primeros fracasos. Quería ser el mejor en todo, el mejor estudiante, el mejor atleta, el mejor hijo, pero la vida le enseñó rápidamente que querer no siempre es suficiente. Los exámenes que no aprobaba, las oportunidades que no se materializaban, los rechazos que comenzaban a acumularse, todo esto empezó a corroer la confianza que alguna vez tuvo en sí mismo. A pesar de los pequeños reveses, siguió luchando. Se inscribió en más actividades, tomó más responsabilidades, siempre intentando cumplir con esa promesa interna. Pero por dentro, el miedo comenzó a crecer: miedo a no ser suficiente, miedo a decepcionar, miedo a no cumplir con las expectativas de aquellos que más lo amaban. Y fue ese miedo, silencioso pero persistente, lo que comenzó a sabotear sus esfuerzos. Cada pequeño fracaso era un recordatorio de que quizá no era tan especial como alguna vez pensó, de que tal vez no lograría ser el hijo exitoso que había prometido ser. La universidad, el inicio de la caída. Los años universitarios fueron el primer gran golpe a su confianza. La universidad debía ser el lugar donde todo se consolidaría, donde demostraría su valía, donde cumpliría con las promesas hechas a su familia y a sí mismo. Pero la realidad fue muy diferente. Se encontró en un mundo competitivo, lleno de personas que parecían más inteligentes, más capaces, más seguros de lo que hacían. Cada vez que fallaba en una materia, cada vez que no conseguía el reconocimiento que buscaba, el peso de su promesa rota se hacía más evidente. Empezó a alejarse de sus amigos, de su familia. Se sentía avergonzado de sí mismo, incapaz de enfrentar a aquellos que todavía creían en él. Las noches se hicieron largas y solitarias. A menudo se encontraba despierto, mirando al techo de su cuarto, preguntándose en qué momento había perdido el control de su vida. ¿En qué momento se había desviado del camino? ¿Por qué, a pesar de todos sus esfuerzos, seguía fallando? El miedo al fracaso se había convertido en una realidad constante, un monstruo que lo seguía a donde fuera. Y lo peor de todo era la sensación de haber decepcionado a sus padres. Sabía que ellos no le reprochaban nada, que seguían orgullosos de él simplemente por intentarlo. Pero eso solo lo hacía sentir peor, porque, en el fondo, sabía que no estaba cumpliendo con sus expectativas. Cada vez que hablaba con ellos por teléfono, sentía una punzada de culpa, un recordatorio de que estaba fallando no solo en sus estudios, sino en su vida entera. Segundo acto, el punto de quiebre, el momento de la verdad. El quiebre no fue un momento dramático, como ocurre en las películas.
No hubo un gran fracaso que lo llevó a tocar fondo. Fue un cúmulo de pequeñas derrotas, de momentos insignificantes que, juntos, formaron una montaña imposible de escalar. Un día, después de otro fracaso más en la universidad, se dio cuenta de que ya no podía seguir así. Se miró al espejo y no reconoció a la persona que veía. No era el hijo exitoso y brillante que prometió ser. Era alguien roto, perdido, atrapado en un ciclo de autocompasión y miedo. Decidió volver a casa por unos días, esperando encontrar algo de consuelo en el lugar donde siempre se había sentido amado y protegido. Pero el regreso a casa solo empeoró las cosas. Cada rincón de esa casa le recordaba las promesas que había hecho, las expectativas que no había cumplido. Ver a sus padres, siempre amorosos y comprensivos, solo aumentaba su sensación de fracaso. Una tarde, incapaz de soportar más el peso de la culpa, decidió enfrentar la verdad. Se sentó frente a sus padres y les confesó lo que había estado sintiendo. «Lo siento», dijo, con la voz quebrada, «les he fallado. No soy lo que ustedes esperaban que fuera». Sus padres lo miraron con sorpresa, pero también con amor. No entendían por qué se sentía así. Para ellos, él siempre había sido suficiente, no importaba lo que lograra o dejara de lograr. Pero el protagonista no podía ver eso en ese momento. Todo lo que veía era el peso de sus propias expectativas incumplidas. La confrontación con el ego. Después de esa conversación, el protagonista se dio cuenta de algo fundamental. Había estado viviendo toda su vida tratando de cumplir con las expectativas de los demás. Había construido una imagen de sí mismo basada en lo que creía que los demás querían que fuera. Pero esa imagen no era real. Era una proyección, una máscara que se había puesto para sentirse valorado, para sentirse digno del amor de sus padres. El ego había jugado un papel central en su vida. Su necesidad de ser perfecto, de ser exitoso, no provenía de un deseo auténtico de crecer, sino de una profunda inseguridad. Había basado su valor personal en sus logros externos, en su capacidad para cumplir con las expectativas de los demás. Y fue entonces cuando entendió que, para poder reconstruirse, tenía que romper esa imagen falsa de sí mismo. Tenía que destruir su ego, aceptar que no era perfecto, que no siempre sería exitoso, y que eso estaba bien. Solo así podría empezar a sanar, a reconstruirse desde cero. Este fue el momento más doloroso de su vida, porque romper el ego no es fácil. Es como deshacerse de una parte de ti mismo, una parte que ha estado contigo durante toda tu vida. Pero también es liberador. Al dejar de lado las expectativas, al aceptar su vulnerabilidad, el protagonista comenzó a ver el mundo de una manera diferente. Tercer acto, la reconstrucción. La fuerza del cuerpo, aprender a caer y levantarse. El primer paso hacia la reconstrucción fue físico. Sabía que su cuerpo estaba tan roto como su mente, y que necesitaba empezar a cuidarse. Se inscribió en un gimnasio, no tanto para alcanzar un ideal estético, sino para aprender disciplina, para reencontrarse con la capacidad de superarse día a día. El gimnasio se convirtió en su campo de batalla personal. Allí, bajo el peso de las pesas, aprendió a amar el dolor del esfuerzo. Cada gota de sudor era una pequeña victoria, cada músculo que temblaba le recordaba que el progreso no era inmediato, pero era real. El gimnasio le enseñó que el dolor físico no es un enemigo, sino un maestro. Aprendió a soportarlo, a abrazarlo, porque sabía que el dolor era la señal de que estaba creciendo. Pero el viaje físico también le enseñó otra lección importante: no se trata de ser el más fuerte o el más rápido, sino de ser constante. El verdadero crecimiento no se mide en grandes saltos, sino en pequeños pasos dados día tras día, incluso cuando el progreso parece lento, incluso cuando parece que no estás avanzando. Cada mañana, cuando se levantaba temprano para ir a entrenar, el protagonista recordaba las palabras de su padre: no te rindas nunca. Ahora, esas palabras no eran una carga, sino una motivación. No se trataba de ser perfecto, sino de seguir adelante, de levantarse cada vez que caía. La fuerza de la mente, silenciar los demonios internos. Mientras su cuerpo comenzaba a fortalecerse, sabía que también tenía que trabajar en su mente. Porque, aunque su cuerpo estaba más fuerte que nunca, su mente seguía llena de dudas, de miedos, de inseguridades. El protagonista comenzó a practicar la meditación, un hábito que al principio le parecía inútil. Se sentaba en silencio, intentando calmar su mente, pero los pensamientos seguían bombardeándolo. No eres suficiente. Has fallado. Nunca serás lo que prometiste.